Aunque vivimos en una sociedad evidentemente pragmática y naturalmente que a la luz de la ciencia todo se puede explicar y justamente todos los fenómenos, de acuerdo con eso, tienen un origen, un desarrollo y unas consecuencias que son ni más ni menos naturales. No obstante ello, siempre queda un lugar para el asombro o un espacio para el asombro, porque todos los días acontecen hechos que se salen de todos los parámetros normales y que por más que intentemos explicarlos, no se encuentra algo que lo pueda encuadrar dentro de la lógica, dentro de lo verosímil, y obviamente que esto confunde al ser humano, que no obstante se apega a aquellos lineamientos de pragmatismo según los cuales aquello que no se puede mensurar, que no se puede medir, que no se puede pesar, que no se puede ver, que no se puede oler, que no se puede palpar, entonces no existe. Y no hay nada más ilógico que eso justamente, porque el hecho de que yo no pueda entender algo tan alegremente no puedo decir que no existe, sino simplemente hay algo que está, pero que quizás mi conocimiento, mis capacidades, o también el conocimiento que tenemos del cosmos, no nos permiten explicarlo de manera satisfactoria ese fenómeno, y entonces, aunque no queramos creerlo, de todas maneras está ahí. Y decíamos que existen espacios para el asombro todavía, y todos los días suceden hechos, grandes o pequeños, que nos llevan a pensar que necesariamente no todo lo sabemos, no todo lo conocemos, y que hay una realidad diferente a aquella en la que nosotros vivimos, en la que las cuestiones o que las cosas funcionan de otra manera. Y me remito específicamente, hace una semana estábamos hablando de los milagros de Lourdes, y me ha llamado poderosamente la atención este fenómeno, porque 3.000 casos, como los sucedidos en Lourdes, no pueden ser descalificados tan alegremente, es decir, los 3.000 casos comprobados, como lo que sucede con otros tantos casos de Fátima y de otros muchísimos santuarios o sitios de peregrinación que están a lo largo y ancho del mundo, y aún sin necesidad de que se deba uno remitir a un santuario, sino que simplemente todos los días uno escucha a alguien que cuenta una historia y simplemente dice, a mí me ocurrió un milagro, esto para mí fue un milagro. Y lo más interesante de esto es que quizás nosotros con nuestra mentalidad judeocristiana, y obviamente después de crecer y desarrollarnos como sociedad, al influjo de una verdad inmutable, y era que solamente existía un Dios, y que ese Dios, el único realmente que existe y vale, es el Dios de los cristianos o el Dios judeocristiano. Pero si ustedes observan, en todas las religiones suceden milagros. En todas partes hay milagros. Y aún más, ni siquiera necesariamente estos milagros tienen que encuadrarse dentro de una religión específica, sino que pueden suceder al margen de las religiones. Pero precisamente por la misma mentalidad, entonces asumimos que si no procede de la religión, entonces necesariamente tiene que venir del satanismo. Pero hay hechos que yo creo que por más que se intenten explicar a la luz de la religión o fuera de la religión, a la luz de la lógica o de las leyes naturales o fuera de la lógica y de las leyes naturales, están ahí como hechos palpables. Y algunos de estos individuos que o son, dijéramoslo, el canal, o son el objetivo de la devoción, o son logurgos, pues estas personas, independientemente de en cuál religión puedan estar, necesariamente poseen unas condiciones y unas facultades extraordinarias. Y hablamos de gente que vive. Obviamente que no podemos dejar a un lado los hechos inexplicables, los milagros, que proceden de aquellas devociones que se vuelven una cultura popular, ya sea una devoción o una veneración de una determinada virgen. Como decíamos, todas son la misma, simplemente le cambian de nombre y de lugar, o de una virgen, de un santo, de un beato, o aún también, se podría decir, de fuera de la religión, de fuerzas satánicas, como habitualmente se pretende ubicar estos sucesos que acaecen fuera de las religiones. Pero para plasmarlo de una manera más clara, y decíamos ahorita que hay individuos que hacen milagros, hay un caso que es quizás de los más reconocidos en el mundo y que aún hoy, se pueden palpar y continúan sucediendo. Me estoy remitiendo a un gurú hindú llamado Sai Baba, Satya Sai Baba, que cuenta con millones de adeptos
y pues específicamente en la India, pero ya también en todo el mundo. Resulta que en la pequeña ciudad de Puttaparthi, a medio camino entre Hyderabad y Bangalore, en el estado de Andhra Pradesh, allí vive este Sai Baba, que es visitado por cientos de miles de fieles que lo esperan para verlo y adorarlo como Dios. Millones de personas consideran que es una encarnación de Dios y él consecuentemente también se considera una reencarnación de Dios, o una encarnación de Dios, no reencarnación, sino una encarnación de Dios. Y diariamente hace unos milagros que dejan a todo el mundo estupefacto, que quizás podría llegar a pensarse que son más producto de los trucos de un prestidigitador o de un mago, pero resulta que al analizar los hechos por él realizados, se encuentra que más allá de cualquier consideración, realmente algo tiene que haber de fondo. Resulta que él permanentemente genera de sus manos una especie de ceniza que cura y se llama vibhuti, y resulta que esta ceniza él la hace brotar de sus manos y la reparte a sus fieles, y con esa ceniza ellos se curan y hacen muchísimas otras cosas. Inclusive él puede materializar determinados objetos a voluntad, y hay unos casos muy puntuales, entre los cuales Arnold Schulman, un autor de películas muy famosas, y que fue precisamente a entrevistarse con él, y cuando ya terminaba la entrevista, Sai Baba le regaló un anillo que tenía en el centro una imagen de él, de Sai Baba, esmaltada, rodeada de 6 cristales blancos. Y resulta que apareció en su mano, es decir, teniendo la mano abierta, apareció ese anillo, así sin más ni más. Y cuando retornó a Estados Unidos, Arnold Schulman creyó que podría tener problemas. Cuando llegó a la aduana le dijeron que mostrara el anillo y los expertos dijeron, no, ese anillo no tiene ningún valor. Cuando llegó a Nueva York mandó a examinar el anillo con los más avesados expertos en ese arte, inclusive del Museo Metropolitano de Arte, y el veredicto que dieron allí era que era un anillo de oro de 18 quilates con un esmalte en medio rodeado de 16 zafiros blancos. Entonces, bueno, pero la pregunta aquí es cómo los de la aduana dijeron que no valía nada y estos otros dijeron que valía mucho. Pues resulta que cuando Sai Baba despidió al amigo, cuando le entregó el anillo, le dijo, tranquilo que no vas a tener ningún problema en la aduana para ingresar este anillo a los Estados Unidos. Y cuentan muchas otras cosas, como por ejemplo, hay un científico muy conocido que ha hecho un seguimiento de Sai Baba, y entonces para poder tener mayores argumentos, estuvo junto a él durante bastante tiempo, y cuenta que una vez estaba Sai Baba en la orilla del mar, rodeado de unas 200 personas, y estaba de pie en la arena y las olas llegaban a unos 10 o 12 metros de distancia de donde él se encontraba parado. Y de pronto él se quedó en silencio mirando al mar y después dijo, bien, ¿me has llamado? ¿Qué es lo que quieres? Pues el mar, que había estado muy tranquilo hasta entonces con unas olas muy pequeñitas, repentinamente empezó a avanzar hacia él, pero solamente en aquella parte de la playa en la que él estaba, y las olas llegaron hasta sus pies, bañándoselos. Recordemos que en la India la acción de bañarle los pies a alguien solamente es merecedor de un gesto de estos los grandes dignatarios o los santones. Pues el mar le cubrió los pies completamente, pero casi al instante se volvió a retirar el mar y vieron todos los que estaban con él que alrededor de sus pies había un collar de diamantes en la arena. La ola llegó hasta él, dejó el collar y se retiró. Y cuentan que ese collar, su valor era de millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, podría ser que este es como decíamos al principio, a lo mejor es un prestidigitador, pero resulta que no. Porque estos milagros los hace diariamente, además de sanar, además de levitar, además de que en su presencia el entorno regularmente se llena de un aroma exquisito que no se encuentra en ningún perfume, y esto pues obviamente que lo hace a él, lo hace verse inclusive mucho más místico que cualquiera otro, porque esa es una característica de él, siempre emite, o en su entorno siempre hay un aroma delicioso, que no es posible obtenerlo de ningún perfume. Pero aparte del vibhuti, o sea, esa ceniza que produce de sus manos, todos los días a los visitantes les hace regalos que materializa en sus manos, cura enfermedades, sana corazones y mantiene una vida supremamente austera. Este Sai Baba en este momento tiene pero muchísimos seguidores en todo el mundo, demasiados seguidores en el mundo. Y él mismo ha dicho que cuando esté a punto de cumplir su ciclo, pues él avisará con tiempo a sus seguidores.
Y en la India es quizás uno de los gurúes más respetados, admirados y acatados de cuantos existen. Pero es, en síntesis, un hombre que hace milagros permanentemente. Su vida es un verdadero milagro. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Y ya ni siquiera para sus seguidores es objeto de asombro. Las cosas de seguidores es objeto de asombro. Las cosas que él hace cotidianamente, sino que forman parte precisamente de esa cotidianidad, y obviamente que lo adoran como si fuera Dios, pero no les sorprende porque ellos se podría afirmar tranquilamente que viven inmersos en un milagro. Pero es que recuerden ustedes que la India es un venero del misticismo, y allí se dan quizás los casos más notables de todo el mundo en cuanto, dijéramoslo, como el que se pase por encima de las leyes naturales. Es decir, que las leyes naturales sean rotas de una manera tan normal, como decir que un practicante de yoga, sea capaz de quedarse tiempo indefinido sin comer y sin beber, como hemos contado ya aquí algunas historias. O en su defecto permanecer de pie o ensimismados, pues sumidos en un trance de meditación por meses enteros, sin comer, sin beber nada y sin cambiar de posición. Entonces, por lo tanto, allí obviamente que hay lugares sagrados como la ciudad de Benares, que es considerado un santuario del hinduismo, pero resulta que, como decíamos al principio, no necesariamente los milagros ocurren solamente en una religión, sino que ocurren absolutamente en todas y aún por fuera de las religiones. Allí mismo en la India, en la ciudad de Poona, en la carretera que va a un pueblito llamado Shivapur, hay una mezquita, y esto pues ya es entre los musulmanes, una mezquita que está dedicada a un derviche, o sea, un santo de los musulmanes, que se llamaba Qamar Ali, y entonces hicieron esa mezquita en su honor, y resulta que a la entrada de la mezquita hay una piedra que pesa 55 kilos. Pues varias veces al día los devotos que acuden a la mezquita se reúnen en un número de 11, solamente 11, alrededor de la piedra, y mientras la tocan con el dedo índice, pronuncian el nombre de ese derviche, o sea, Qamar Ali, e instantes después, tocando pues con el dedo índice la piedra en cuestión, y pronunciando el nombre de este derviche, y resulta que en cuestión de instantes la piedra empieza a levantarse del suelo, y puede alcanzar una altura de unos 2 metros. Se mantiene en el aire unos instantes y luego suavemente empieza a descender y se posa en el sitio en donde siempre ha estado. Pero tienen que ser solamente 11 personas cada vez. Si son 12 o son 10, no funciona lo que para ellos es un milagro. Y naturalmente que esta forma de romper esa ley de la gravedad le concede al hecho mismo un carácter demasiado trascendente y sobrenatural, lo cual, entre otras cosas, a decir de los imanes y de los religiosos musulmanes que permanecen en la mezquita, es que ese que es un milagro permanente simplemente se convierte en un factor que fortalece la devoción de los fieles y los hace entender que esa es la única religión posible y la verdadera, la natural y la legítima, la de los musulmanes. Es decir, les refuerza la fe. Pero así como estos dos casos que hemos mencionado de Sai Baba y de esta mezquita del derviche Qamar Ali, hay muchos otros casos que se dan en la India y que por ser tan profusos y tan cotidianos ya no llaman la atención de nadie y se consideran algo absolutamente natural. Y es que tal vez la gente que se prepara para entender las cosas y aceptar que suceden hechos que no encajan dentro de la lógica, y que aunque no encajen dentro de la lógica, al suceder le están dando sentido y realidad, no sé, a otro tipo de lógica con la que empiezan a familiarizarse, y entonces asumen la vida misma como un verdadero milagro y actúan en consecuencia, y todo lo que les sucede es un milagro, es un verdadero milagro, aunque ellos le quiten esa connotación de sobrenatural, sino que lo entiendan como algo absolutamente natural y que además de todo, supremamente común. Entonces,
si esto sucede fuera de la religión nuestra, la religión cristiana, pues ya de por sí nos está indicando que el fenómeno trasciende no solamente las fronteras de la religión, es decir, no solamente las fronteras de lo natural, que pasa a lo sobrenatural, sino también de las religiones. Y a partir de ahí, pues muchos estudiosos han tratado de encontrarle un sentido a los milagros. Y lo único que se puede encontrar realmente, que se puede aseverar realmente, es que es el hombre, a la hora de la verdad, de acuerdo con estudios que se han hecho en varias universidades y por grupos interdisciplinarios entre los cuales se cuentan psiquiatras, psicólogos y todas estas cosas, dicen que el milagro es producido por el hombre mismo a partir o de su credulidad, o de su fe, o de la absoluta convicción de que lo que está creyendo y soñando, eso es verdad. De hecho, la Biblia tiene una definición de la fe que me parece bellísima y dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si ustedes recuerdan bien, en alguna de sus parábolas Jesús dice: si le dices al monte que se eche al mar, y en el momento en que estás diciendo esto, crees que lo que estás diciendo se está haciendo, se hará. Es decir, más allá de cualquier consideración, lo que está diciendo es délo por sentado que es un hecho. Y entonces, algunos científicos que han estudiado estos fenómenos dicen que no es otra cosa que el producto de la misma fortaleza espiritual, la misma fortaleza interior y de un dominio que puede ejercer el hombre sobre la mente, pero para lo cual no se ha entrenado, sino que cuando sucede, lo que se genera allí es que quizás por la intensa emoción, por el profundo deseo, aflora esa energía que es capaz de provocar el hecho, pero vuelve y se apaga, porque no existe una disciplina en el individuo como para permanentemente provocar este tipo de hechos, como es el caso de Sai Baba, y que a la hora de la verdad no tiene tanto de religioso. Pero resulta que es que también hay otros factores que a la hora de la verdad inciden en la realización de hechos como estos. Y eso se puede palpar precisamente en los santuarios. El hecho de que alguien se bañe con el agua de la fuente de Lourdes, el hecho de que la gente que va a Fátima deposita todas sus ilusiones, sus sueños y sus deseos al pie de la Virgen en Coba de Iría, e inmediatamente sucede el hecho. Ya, el que el individuo se predisponga, de entrada, el milagro se puede dar. Porque la primera condición es creer. Si no se cree, nada podrá ocurrir. Si yo no creo que sea posible, no lo será. Porque es que nosotros tenemos también la capacidad de crear desde nuestra propia mente, ordenando aquello que queremos ver y hacer. Lo podemos hacer. Obviamente que, como decía, no hay un entrenamiento, por lo menos un entrenamiento constante, que le permita al individuo ir reforzando esa destreza para poder generar estos sucesos que nosotros llamamos milagros. Pero también hay otra cosa, y es que cuando se habla de los santuarios, y habitualmente aquí tenemos que remitirnos más a las apariciones, pues resulta que estas tienen algunas características que les son comunes, como sucede también con los milagros. Regularmente el milagro tiene que ver o con la solución de un problema o con alguna enfermedad. Es decir, regularmente el milagro se produce cuando el individuo está en un estado de postración, en un inminente peligro o una necesidad lo apremia. Regularmente el milagro tiene que ver con eso, con la solución de un problema que tiene el individuo, básicamente. Y entonces, en esas situaciones tan extremas, el hombre genera con todas sus fuerzas una devoción y una fe impresionantes, que de acuerdo con lo que dicen estos entendidos, eso mismo genera el milagro en cuestión. Sin embargo, en los sitios de las apariciones, y esto lo han estudiado muchísimo, lo han descalificado, lo han retomado, pero habitualmente, si ustedes recuerdan, por ejemplo, en el caso de las apariciones, allí entra a jugar un factor que me parece que es importante, y es la sugestión. De hecho, aquí no pasa un mes en nuestro país sin que alguien haya visto el rostro de la Virgen, o el rostro del crucificado, o una cruz en una papa, en un árbol, en una olla, en un pez, en una piedra. No pasa. Pero realmente, ¿qué es lo que acontece ahí?
el individuo ve lo que quiere ver. Es como cuando uno mira las nubes, que con sus formas caprichosas lo inducen a uno a fantasear. Y entonces lo que para alguien puede ser una forma de, por decir algo, de un felino en una nube, para otro puede tener simplemente la cara de un anciano, o parecerse a un mueble. Es decir, las cosas tienen la forma del que las ve, o sea, de lo que el que está mirando quiere ver. Y por lo tanto, pues, se da todo esto de las apariciones en ollas, en árboles, en piedras, y lógicamente que si hay fe, funciona. Si no hay fe, no funciona. En el caso de las apariciones, también, sobre todo en los santuarios que son famosos, hay una constante, y es que regularmente las apariciones, por ejemplo en el caso de los dos grandes santuarios del mundo, que son Lourdes, los grandes santuarios marianos, Lourdes y Fátima, hay una característica que les es común, y es que a Bernardita Subirú, o a los hermanos y primos, pues Jacinto, Lucía y José, o Jacinta, Lucía y José. Recuerden ustedes que cuando la Virgen se aparece, habitualmente el fenómeno está rodeado de unas anomalías con la luz. Miren ustedes como característica que nunca estas apariciones se le dan a personas maduras o poco crédulas, sino que regularmente es a gente de muy poca instrucción, es decir, regularmente analfabetos, y habitualmente sucede, pero con niños. Es el caso de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, es el caso de Lourdes con Bernardita Subirú, es el caso de Fátima con Lucía, Jacinta y Francisco, es que se llama el niño. Lo mismo que los niños Salet, también en Francia, y otros tantos. Regularmente sucede con personas de ninguna instrucción, absolutamente analfabetas, o gente muy absolutamente del común. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Ya regresamos, Enigmas del Mundo. Acabas de conocer a alguien y deseas Que estas personas que decíamos muy jóvenes y sin ninguna educación, o personas adultas pero que no tienen tampoco ninguna formación intelectual, pues naturalmente que son presa fácil de cualquier aparición, en el sentido de que tal vez no tienen los argumentos para discernir sobre lo que realmente está ocurriendo. Y máxime, si estos viven confinados en sitios de difícil acceso o al conocimiento, a la educación o a la información, y por lo tanto, pues lógicamente, eso significa no solamente un encierro geográfico, sino también un encierro mental. Y como no tienen elementos de fuera para poder analizar los hechos, se tienen que atener a esa realidad que es la única que ellos pueden conocer, y por lo tanto ser fácilmente sugestionables. Pero aparte de ello, como decíamos, habitualmente en estas apariciones se involucran algunos disturbios de tipo luminoso, como en el caso de Fátima se ve el sol pendulando, de pronto es muy brillante, ciega, baila el sol, en determinados momentos se cierra y prácticamente se podría decir que se ve un eclipse, en otros es demasiado luminoso. Con Lourdes sucede que siempre cuando va a aparecer la Virgen, a ella la precede siempre un haz luminoso, que es interpretado como una bola de fuego, lo mismo que sucedió también en Fátima. Y esto lo lleva a uno a pensar hasta qué punto están involucrados también agentes extraños a la realidad terrestre. Es decir, de acuerdo con lo que dicen algunos estudiosos, simplemente pueden ser manifestaciones también de ovnis, porque aparejadas a las apariciones, habitualmente, sobre todo en aquellas en las que se han sucedido regularmente las apariciones, se concatena, o diríamos más bien que paralelo al fenómeno, se sucede una oleada de ovnis que, avistados y debidamente documentados, los llevan a uno a pensar que podría existir una determinada asociación del fenómeno ovni con el milagro en cuestión. Y miren, las grandes apariciones, en el caso de la Virgen de Guadalupe, también Juan Diego, antes de la aparición de la Virgen, afirma que ve una luz muy luminosa en el cielo.
En el caso de la Virgen del Cobre, aquellos indígenas llamados Rodrigo de Hoyos, Juan de Hoyos y Juan Moreno en 1612, cuando vieron por primera vez la Virgen del Cobre, ellos estaban pescando y de pronto, a ras de la superficie del mar, ellos ven que flota algo que en principio confunden con una tabla y luego pueden observar que es una figura de una mujer muy hermosa con una vestimenta también bellísima, y acompañada esta visión viene un haz de luz que pareciera desplazarse sobre la superficie, acompañando justamente a esta aparición. Y así sigue uno encontrando que de alguna manera existe, si no por lo menos una relación, sí tal vez una coincidencia entre un fenómeno y otro. Y si se le suma a ello casos muy extraños, como el que le ocurrió, y está debidamente documentado, a la hija de Geraldo González en 1640, en Puerto Rico. Resulta que su hija, María Montserrat, desapareció. Y durante varios días ella era pues la niña de sus ojos, era su hija única. Se dedicaron a buscarla por toda la región y de pronto la encontraron en una oquedad de un árbol. Y estaba rozagante, sana, feliz, alegre. Eso fue 4 días después de haber desaparecido. Y al preguntársele a la niña que cómo había sobrevivido, cuenta que en la noche se guarecía en esa oquedad y que hasta allí le llevaba alimento una señora que llegaba flotando y rodeada de un halo luminoso bellísimo, que le decía que no tuviera miedo, que ella la estaría protegiendo permanentemente. Habitualmente cuando ella llegaba y la alimentaba, posteriormente decíamos que flotaba, se alejaba en el aire como si nada. El caso también parecido es el de otros sucesos que se han dado y que infortunadamente pues no existe un documento lo suficientemente amplio y pormenorizado sobre estos hechos que son dentro de lo sobrenatural algo supremamente sorprendente. Inclusive se cuenta la historia de unos niños, Vicente y Eladio Ojo, ese es el apellido, Vicente y Eladio Ojo Noriega, que en Panamá, en 1974, iban también en pos de recoger leña. Y de acuerdo con lo que ellos posteriormente contaron, se les apareció una señora supremamente hermosa, luminosa, con un rosario en la mano, que flotaba, acompañada siempre de luces danzantes, y que ella misma les pidió que rezaran el rosario, pero aparte de que rezaran el rosario, les concedió el don de poder curar con ramas que ella les iba señalando. Lo mejor de todo esto es que después de la desaparición de la Virgen, de esa aparente Virgen, ellos se convirtieron en curanderos muy famosos y prácticamente todo el mundo iba para que ellos los curaran. En principio les había señalado algunas ramas, pero luego ellos intuitivamente, o no sé si fue una información de tipo telepática o cómo pudo haber ocurrido, pero ellos, sin pensarlo mucho, seleccionaban cualquier rama o la llamaban de un nombre determinado y la persona iba, conseguía esa rama en cuestión y con ella se curaba. Sucedió que una vez, después de varias apariciones, porque la señora les pedía que fueran recurrentemente a un determinado sitio para comunicarse con ellos, y mucha gente los acompañaba, y como suele suceder en este fenómeno, regularmente quienes pueden ver la aparición son los escogidos por ella, y así haya muchísima gente alrededor de los videntes, por decirlo de alguna manera, los demás no pueden ver la aparición. Y entonces se cuenta que un día ellos fueron a encontrarse con su protectora, pues con esa Virgen, y desaparecieron. Los buscaron infructuosamente durante algunos días y luego aparecieron como si nada en el solar de su casa, y al preguntárseles que en dónde habían estado, ellos contaron con esa inocencia característica del niño, que no tiene absolutamente nada que esconder. Contaron que la señora en cuestión los había llevado por los aires, remontado las nubes, y que habían visitado unas tierras muy hermosas, los habían alimentado, que habían conocido a otras personas como ella, y que los habían traído de regreso sin ninguna novedad, sin ningún problema. Y lo cierto es que a partir de ese momento, a más de el don de esa curación que ellos ya ejercían, y los había hecho famosos en esa región de Panamá, añadieron la posibilidad de vislumbrar el futuro. Con ver a una persona eran capaces de decirle a esa persona algunas cosas que habrían de sucederle, sin que esto significara que fueran pues los videntes habituales, los que conocemos cotidianamente,
que hablan regularmente de hechos que incidirán o de desgracias o de premios o de riquezas o cosas por el estilo. No, ellos decían que veían en el futuro a una persona que se casaba con X o Y mujer, que le pedían a una persona que se cuidara, digan ustedes, por ejemplo, de un determinado alimento porque podría hacerle muchísimo daño, cosas por ese estilo, mas nunca nada que tuviera que ver con desgracias o la fecha de la muerte o las circunstancias en que iba a morir o si se habría de ganar la lotería. No, nada de eso entraba en los vaticinios de estos niños. Pero habitualmente, a más de aquel paseo que les dieron por el espacio, ellos regularmente siguieron viendo a la Virgen, que ya no solamente los visitaba en el sitio al que los citaba, sino que además se les aparecía en su habitación. Ellos dormían juntos, se les aparecía en su habitación y les daba mensajes y cosas por el estilo, y dicen que inclusive lo que podríamos asimilar como unos dulces que ella regularmente les daba, y que luego de ellos comer esos regalos que le traía la señora, podían quedarse varios días sin dormir, con una hiperactividad impresionante, y potencializar esa capacidad de curación y de evidencia del que estábamos hablando hace algunos minutos. En la misma forma en que ellos aparecieron y adquirieron tal fama, en esa misma proporción también desaparecieron. Se cuenta que tiempo después, los hermanos Vicente y Eladio Ojo Noriega desaparecieron. Desaparecieron, pero aunque en principio se supuso que habían sido raptados o que habían muerto o algo por el estilo, se cuenta que ellos desaparecieron fue de la vista de la gente de la región, parece que emigraron hacia otro lado, y que todo había sido a petición de la dama en cuestión, que les había dicho que se quedaran callados y no volvieran a decir absolutamente nada. Y prácticamente ellos desaparecieron de la vista de todo el mundo. Algunos dicen que se fueron a vivir a la ciudad de Nueva York y pasaron inadvertidos, y aún no se sabe si vivan o no. Lo cierto del caso es que jamás se les volvió a ver, pero sí se tiene la certeza de que no murieron, no los desaparecieron, no fueron raptados, sino simplemente que por orden de la Virgen ellos desaparecieron, pero de la vista de la gente, y continuaron llevando una vida absolutamente normal. Todas estas cosas nos indican que definitivamente los fenómenos en cuestión de alguna manera están asociados con hechos que nosotros no podemos, dijéramoslo, interpretar o descifrar, pero que están dados, que han sucedido a lo largo de toda la historia, y que no necesariamente tienen que ver específicamente con la deidad, es decir, asociados con Dios o con el demonio, sino que podría perfectamente, de acuerdo con lo que dicen algunos estudiosos, entre los cuales el padre Salvador Freixedo, un sacerdote jesuita que después de 30 años de ejercer el sacerdocio se retiró y se dedicó a estudiar a los ovnis, y hoy es una de las autoridades en el mundo, y quizás de los hombres que tienen una reputación de serio en el estudio de este fenómeno, y no es para menos un hombre jesuita y con la preparación que él tenía, siendo además teólogo. Y entonces decía que no necesariamente tiene esto que ver con Dios o con el demonio, sino que perfectamente puede encajar dentro de ese fenómeno ovni, si se tiene en cuenta, como veníamos diciendo hace algunos minutos, que habitualmente los hechos deben asociarse con personas venidas del espacio, es decir, que regularmente descienden del cielo, y que a su vez están ellas regularmente rodeadas de fenómenos luminosos que, a la luz de la lógica y de las leyes que nosotros conocemos, de las supuestas leyes universales que nosotros conocemos, es imposible que esos fenómenos se den. Pero ya seguimos hablando de esta historia aquí en Enigmas del Mundo. Estamos en Enigmas del Mundo. Naturalmente que dentro de esto también caben otras manifestaciones que no necesariamente deberían clasificarse como milagros, y que ejercidas por personas con, dijéramoslo, un potencial excepcional, o unos dones o unas cualidades o unos poderes, si se quiere, realizan también actos que definitivamente no encajan dentro de la realidad ni dentro de la lógica. Hablábamos ahorita en el programa sobre Sai Baba, este místico hindú que hace aparecer el vibhuti, aquella ceniza con la que se cura, que hace aparecer objetos que simplemente tiene la mano abierta y sobre ella va apareciendo la figura que él desea materializar. Recordarán que hablábamos del momento en que el mar viene hacia él, le rodea los pies, y alrededor de sus pies, una vez se retira el mar, aparece un collar de diamantes y cosas por el estilo. En este caso, el fenómeno necesariamente tiene que tener una trascendencia mayor, y que, a decir de sus adeptos, necesariamente son milagros.
y como afirmábamos también, a fuerza de verlos, dejan de tener ese carácter de milagro para convertirse en algo cotidiano. Y no se pueden confundir con aquellas otras personas que tienen la capacidad de mover objetos, de trasladarlos, de levitar, como recordarán ustedes el caso de Daniel Douglas Home, del que estuvimos hablando aquí en alguna oportunidad, de Eusapia Paladino, de Kloski, el polaco, Guzik, el alemán, y otros tantos que especialmente en el siglo XIX fueron profundamente estudiados por el doctor Ostig y otros tantos científicos que de una manera seria, obviamente seria, encuadrada dentro de la época en la que les tocó vivir y con las técnicas y los métodos incipientes que ellos simplemente concibieron, pues podría llegar a darse algún tipo de engaño difícilmente detectables, pero en la mayoría de los casos, regularmente, los fenómenos producidos por estos individuos, debidamente documentados, siguen sin tener una explicación lógica, como las emisiones de ectoplasma, la levitación de Daniel Douglas Home, que sale por una ventana y entra a la habitación contigua después de salir por la ventana a la parte externa del edificio y entra por la ventana de la habitación contigua, que levantan pianos. Bueno, en fin, todas estas cosas que ya en alguna oportunidad estuvimos aquí hablando, lógicamente que no tendrían que encajar dentro de esa fenomenología del milagro, sino que simplemente son poderes paranormales de un individuo que es capaz de manejar la materia a voluntad con su propia mente. Pero la naturaleza de los milagros todavía sigue siendo un misterio, y sin embargo se siguen presentando cotidianamente, y hay que separar el oro de la escoria, porque si bien es cierto, en el caso de estos de los que hemos estado hablando, son personajes muy singulares y lógicamente, diríamos lo que extraños y raros, y que después de ser estudiados y analizados, se ha encontrado que son definitivamente, en cuanto a las capacidades que poseen, son únicos. Estos son, obviamente, pues personajes fuera de lo normal, fuera de lo común, como hablábamos también de Edgar Cayce y de otros tantos. Y no confundirlo con las reales manifestaciones sobrenaturales, entre las que encuadran pues las apariciones y los milagros que tienen que ver con las curaciones o las salvaciones milagrosas o cosas por el estilo. Pero sí hay algo que es muy claro, y es que definitivamente, por más que intentemos comprenderlo, los milagros existen. Pero decíamos, hay que separar la escoria del oro, y por eso se tiene que ser lo suficientemente pragmático como para pasar por el tamiz de la duda todo lo que se está viendo, pero no tan pragmático como simplemente para descalificar per se cualquier manifestación de esta índole. Porque hay casos que todavía causan asombro, como el de María da Conceição, que vive en Ladeira do Pinheiro, en Portugal. Observen ustedes que muchos de estos casos extraños han ocurrido precisamente en Portugal, algunos en España y otros en Francia, pero es como una franja que tal vez, de acuerdo con lo que dicen los ufólogos, sigue la línea Vavic, que es una línea que, de acuerdo con las estadísticas y después de comparar en diferentes épocas las oleadas de ovnis, regularmente estos, dijéramos, lo que siguen una ruta específica, tal cual pues los aviones, ya suficientemente conocidos los cielos, y a partir de el uso de instrumentos especializados, ya conocen la ruta de por dónde específicamente, por qué parte específicamente deben irse para llegar de Nueva York a París atravesando el Atlántico. Para mí eso sigue siendo mágico y es un sortilegio. Sin embargo, ellos tienen la ruta muy clara, tal cual si uno conoce la calle o la carretera que lo conduce a su pueblo o que lo conduce a su casa. Entonces llama la atención que precisamente estos tres países, en ellos han sucedido cualquier cantidad de fenómenos, y todos parecería que están dentro de esa línea Vavic de la que estábamos hablando, de esa ruta de ovnis, y por lo tanto pues los fenómenos podrían asociarse también, o los hechos, o los milagros, o las apariciones, podrían asociarse con el fenómeno ovni. Decíamos que hay una mujer llamada María da Conceição en Ladeira do Pinheiro, en Portugal, y resulta que ella es una mujer mística, y se ha logrado inclusive fotografiar y filmar sus incursiones, dijéramos, lo aladas, pues, por decirlo de alguna manera, porque en 16 ocasiones debidamente documentadas, ella ha sido llevada por los aires, perdiéndose inclusive en algunas oportunidades un buen rato por entre las nubes, a la vista de todos sus devotos, de la gente que la sigue.
¿Han visto cuando como una fuerza invisible la levanta y se la lleva por los aires con una seguridad increíble y ella con una tranquilidad pasmosa, desaparecer tras las nubes y volver al rato? Inclusive, en algunas ocasiones, cuando ha retornado, han llovido del cielo hostias. En su presencia, en el sitio en donde ella vive, en la Beira do Pinheiro, hay un santuario y allá hay un Cristo que cuando le suceden estas cosas a María da Conceição, el Cristo sangra profusamente, abundantemente. Y en conversaciones que han sostenido algunos científicos, entre los cuales vuelvo con el padre Freixedo, pues resulta que ella le ha contado que definitivamente es transportada y que ella no se puede resistir a eso. Pero hay algo bien interesante y es que al parecer María da Conceição tiene el don de poderle leer la mente a los demás. Cuando llegan a ella en pos de una curación o de un consejo, ella ya sabe de qué se trata. Cuenta inclusive Salvador Freixedo que en una oportunidad en que la entrevistó, ella prácticamente se anticipaba a las preguntas que él habría de hacerle y le daba la respuesta sin que él hubiera planteado la pregunta. Y aparte de esto, bueno, sobre los cielos de la Beira do Pinheiro, hay una muy buena documentación, hay profusa documentación sobre las incursiones de los ovnis en los cielos de esta comarca, la Beira do Pinheiro de Portugal, un sitio relativamente apartado. Aparte de eso, de pronto ella está en un rapto místico, es decir, está orando, una especie de semitrance, y de pronto se ha visto materializarse en el aire una hostia. En el momento en que la hostia empieza a descender, ella, como si estuviera consciente de todo lo que está ocurriendo, abre su boca, estira su lengua y allí se deposita la hostia en cuestión, y que de acuerdo con quienes han fotografiado, podemos ver las fotografías entre otras cosas, la hostia es un poco más grande de lo común y mucho más gruesa. Pero algo parecido ha sucedido también en Garabandal, en Santander, España, que ha sido muy famosa las apariciones de la Virgen de Garabandal entre 1961 y 1970. Apariciones en las que en principio hay una especie de mensajero que va por delante y es, de acuerdo con lo que dicen los estudiosos, se asocia con el arcángel Miguel. Y luego viene la Virgen y se les ha aparecido varias veces a 4 niñas en un pueblecito pues montañés llamado Garabandal, y regularmente antes de la aparición o bien es el arcángel Miguel o se ve una luz roja en el aire que acompaña a la Virgen, y muchas veces observaron los que estaban allí, los espectadores, cómo se movían las estrellas en el telón de fondo en el cielo como si se hubieran enloquecido. Otra vez vieron una estrella roja con melena, y en esa estrella, que entre otras cosas, de acuerdo con la descripción, desciende lo suficientemente cerca, y esto ya pues obviamente le quita la categoría de estrella tal cual como la conocemos, porque de ser así, lógicamente la fuerza de gravedad ejercida por un astro de estas características habría causado cualquier cantidad de desastres en el planeta Tierra por esa enorme fuerza que poseen. Pero se le dice simplemente estrella a esa luz que desciende, y sobre la cual se ha visto en varias oportunidades a la Virgen. Algunas de las niñas, Conchita, una de ellas, estaba arrodillada con las manos juntas en posición de orar, y de pronto se ve también que desciende una hostia y se posa mansamente en la lengua de esta niña. Y algunos pretendieron pensar que era simplemente un fenómeno de, diríamos, lo de telequinesia, pues es decir, el transportar objetos de un sitio a otro, pero de acuerdo con lo que dicen los que han investigado el fenómeno, es que la hostia se materializa en el aire y desciende mansamente. Y así por el estilo, regularmente cuando se da el fenómeno de Garabandal, empieza a balancearse, si el sol está ahí, si es de día empieza a balancearse, o por lo menos algunas luces se ven como si fueran haces emitidos por un faro, por estas luces de escenario que siguen a los artistas cuando se van desplazando por el mismo. Lo cierto del caso es que esto lo han visto recurrentemente. Como quien dice, todos estos fenómenos que hemos enumerado, más lo que hemos dicho remitiéndonos a estudios que se han hecho, nos llevan a pensar que si bien es cierto, el milagro existe, no menos cierto es que no todo tiene por qué encuadrar dentro de la categoría de milagro, sino que puede ser producto de otras circunstancias o de otros fenómenos más asociados con la capacidad que puede tener un individuo específicamente en su mente para dominar la materia. Es decir, puede que no nos lo expliquemos a la luz de la lógica,
pero perfectamente tiene una explicación científica cuyo resultado todavía no conocemos, o cuyo mecanismo más bien todavía no conocemos. Y por eso yo creo que es importante que empecemos todos a discernir lo uno de lo otro. Pero si hay algo que debe quedar muy claro es, quien no quiere creer jamás verá un milagro. Y quien cree y desea creer, todo lo que ocurre es un milagro. ¿En cuál categoría quiere encuadrarse uno? ¿En uno u otra? En una u otra, por lo mismo, lo que decíamos antes. Debe haber por lo menos la capacidad de discernimiento para determinar en dónde encaja una cosa y en dónde encaja la otra. Que no seamos tan crédulos como para tragárnoslo todo, pero tampoco tan pragmáticos para negarnos a esa realidad que es insoslayable, la realidad del milagro, que existe. De dónde provenga, de Dios, de otras entidades, ya eso queda al arbitrio de cada quien y a la concepción de su propia fe. Llegamos al final de nuestro programa. En nombre de nuestros compañeros en la parte técnica, hoy don Octavio Gallo en el Zona Montaje, a los compañeros en Bogotá, muchísimas gracias. Y a ustedes, por favor, sigan escribiéndonos. En la medida en que podamos, vamos a tratar de satisfacer sus inquietudes. Por ahora, muchísimas gracias y nos encontramos en una semana, porque el próximo domingo será otro curso.